Bueno, cuando empiezan a surgir informaciones de que en China hay situaciones recurrentes de una de las epidemias que más ha impactado en el último tiempo al planeta Tierra, uno se empieza a poner nervioso inmediatamente. Y vuelven a salir informaciones desde China de que parece que hay un rebrote de COVID. ¿Y qué significa eso en todo lo que ha derivado hoy día la cantidad de resguardos y todas las situaciones que están siendo afectadas económicamente, emocionalmente por la pandemia? Vamos a conversarlo con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, China está enfrentando una situación bastante compleja y que era previsible. La conversamos hace algún tiempo, que en el momento que China se viese forzada a levantar las restricciones, esto podía provocar un rebrote importante de las infecciones de COVID, y es exactamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero el asunto no es solo el COVID, que es grave de por sí, y hay quienes hacen proyecciones de que podrían haber una cantidad importante, incluso de hasta más de 1 millón de muertos, que vendría a colocar a China entre los países con más víctimas a causa del COVID, sino que también esto ha provocado una gran crisis, o potencialmente puede generar una crisis política, porque las autoridades chinas se jugaron por esta política de de cero COVID, y de generar tremendos encierros de ciudades, de conjuntos habitacionales, con mira a impedir que el COVID penetrara en el país. Y durante mucho tiempo las autoridades se vanagloriaron de haber logrado un éxito y haber ahorrado a China estos padecimientos, y con bastante fanfarronería decían: mira, compara con Estados Unidos, mira cómo con todo lo que dicen los norteamericanos, que tienen una gran tecnología, que tienen buena organización, mira cómo el COVID les está causando estragos enormes, y compara con China, y la gente se sentía muy orgullosa de que efectivamente en China no estaba ocurriendo prácticamente nada. Estábamos hablando de 12.000, 14.000 muertos, que para las proporciones de China es insignificante. Y bueno, mucha gente decía: bueno, es el precio que tenemos que pagar todos estos encierros por la seguridad que nos da y la organización que nos da nuestro Estado. Pero finalmente la vida cotidiana fue demostrando que la estrategia de cero COVID no era efectiva, y que era prácticamente imposible impedir la proliferación de la epidemia. Y en particular, como la gente se sentía segura, no se sentían tan impelidas, tan necesitadas de vacunarse, especialmente una gran multitud de personas de tercera edad, que entre temores infundados de que las vacunas podían traer otro tipo de complicaciones, o ya que se sentían seguros, decían: bueno, ¿por qué nos vamos a vacunar? Y no se realizó la vacunación masiva que se debió haber hecho. Y ahora que se levantan todas las restricciones en un plazo muy breve, en una política de zigzag muy llamativa, es decir, de un día al otro era imposible, o no era necesario vacunarse, y finalmente se levantan las restricciones, pero muy rápidamente, y se empieza a ver las consecuencias de esto. Y el COVID se está repandiendo a una velocidad enorme, como ha ocurrido en otros países. Es decir, China no es la excepción, salvo que a la larga va a quedar claro que adoptaron una estrategia que se ha demostrado equivocada. Ahora, dime una cosa, Raúl, cuando estamos hablando de un rebrote o una reaparición masiva
importante de COVID en China. Esto es algo que China es un país de por sí grande y además tremendamente populoso, pero ¿esto es algo que se está ocurriendo en algún lugar en particular, en alguna zona en particular, o ya está alcanzando niveles, llamémoslo así, más nacionales? No, nacional, es decir, por supuesto que siempre hay zonas más afectadas que otras, pero por ejemplo ahora Shanghái, que es una de las principales ciudades chinas, está en una situación bastante crítica y hay escasez de una serie de medicamentos, incluso paliativos secundarios, pero hay, digamos, para hacerse exámenes, para una serie de, digamos, tratamientos, no hay suficiente elemento y el sistema de salud no da abasto, a tal punto que se está exigiendo que enfermeras y doctores vayan, pese a que tienen síntomas del COVID, se les pide que vayan y asistan a su trabajo porque no hay personal suficiente para atender la situación. Y eso es exactamente lo que las autoridades más temían, que si se producía un estallido como lo que está ocurriendo en estos momentos, no iban a ser capaces de responder. Y esto, por supuesto, como en todas partes, tiene consecuencias no inmediatas, pero todos estos errores políticos en algún momento se los van a cobrar. Bueno, estos son errores políticos en la medida de que son determinaciones que han sido planteadas por el gobierno central chino, pero me imagino que también tiene que haber un Consejo de Salud Pública en tal sentido. Hacer una política de COVID cero y nosotros vimos cuando empezó esta epidemia, Raúl, vimos escenas que fueron pero brutales en términos de la exigencia que se les ponía a las personas de estar protegidos, de estar con máscara, de estar separados y no juntos en determinadas localidades, y por lo tanto se notaba que había un plan detrás de eso que tenía que ver con esto que tú denominaste COVID cero, pero era forzado, no era una cosa voluntaria o dada a que cada cual en ese país tomara una determinación por sí mismo, digamos. Ni mucho menos, tú tienes toda la razón, es decir, esto fue una estrategia que adoptó el gobierno, hay una lógica, digamos, hay un razonamiento médico en este sentido que en un país tan extenso y tan diverso como China, quizás la mejor estrategia era tratar de aislar el país, que es una estrategia que los chinos han adoptado a lo largo de su historia cuando tienen situaciones de crisis. Por algo construyeron una muralla que es de miles de kilómetros. Es decir, ese instinto que han tenido los chinos de aislarse cuando se ven amenazados, creo que fue algo que estaba tras la estrategia que adoptaron. Pero, bueno, el COVID probó ser más fuerte y ha logrado atravesar y subsistir. Y ahora, bueno, surgen distintas explicaciones. Las autoridades chinas en estos momentos están diciendo, ¿saben? Es cierto, hay mucha gente que se está enfermando, pero el COVID que tenemos en estos momentos circulando en el país es mucho menos fuerte que el anterior y por lo tanto va a provocar menos estragos. Y en parte tomamos la decisión de levantar las restricciones porque consideramos que no es tan peligroso, pero hay mucha gente que duda que esa es la verdadera razón. La razón por la que se tuvieron que levantar las restricciones, que eran, como tú bien señalas, muy drásticas, es que hubo una mini rebelión en contra de esto y la gente salió a las calles y se manifestó en muchas ciudades a lo largo de China diciendo basta, no queremos más restricciones, no queremos estar encerrados, no queremos que en los condominios se nos aísle y no podamos salir y el gobierno dice que nos va a traer la comida no llega y todos estos
está trayendo enormes padecimientos, y recordamos que hace algunas semanas hubo grandes manifestaciones en China, inéditas, contra la política, y eso fue lo que forzó la mano del gobierno a levantar las restricciones. De manera que, es decir, hoy día la narrativa oficial es decir, bueno, sí, estamos levantando porque se puede levantar. No es evidente que van a salir sin enormes cantidades de víctimas. Hay varias proyecciones y muchas de ellas hablan de más de 1 millón de muertes, lo que sería una cantidad muy importante, quizás mucho menos que en India, donde se estima, pese a las cifras oficiales, que murieron entre 6 y 7 millones de personas. Bueno, y nadie dice que en definitiva va a ser 1 millón de personas las que van a morir en China. Eso lo va a decir solamente la realidad. Pero hay preocupación, y esto tiene consecuencias políticas. Es decir, los que se golpeaban el pecho ufanándose, diciendo nosotros tuvimos la mejor estrategia, bueno, esto les puede pasar una factura. Sí, ahora convengamos una cosa, si, tal cual como tú lo has contado, el gobierno chino puede tener una excusa el día de mañana de decir, bueno, nosotros pusimos las restricciones, hicimos todas las cosas, ustedes salieron a la calle porque no querían estas restricciones, estuvimos de acuerdo, relajamos un poquitito y mira cómo estamos. No sé si es que existe ese tipo de diálogo en China, capaz que no, pero no me cabe la menor duda que es una enseñanza de alguna forma a que no hay que mirar a huevo esta pandemia, aunque tú estés vacunado y aunque tú sientas que llegó la hora de sacarte la mascarilla, digamos. Nosotros hoy día estamos casi todos sin mascarilla, a pesar de que todavía se ha recomendado que se use en los lugares cerrados, en los ambientes donde hay edificios o en los ascensores, pero tú entras al edificio de departamento donde tú vives y en los ascensores no hay mascarilla. Ya. No, y bueno, sabemos que la pandemia no ha terminado en ninguna parte, es decir, ni en Estados Unidos ni en Europa, de manera que esto es una historia en curso, pero también en China están corriendo rumores, y subrayo rumores, pero en redes sociales, que hablan de que la vacuna china era menos eficiente, menos eficaz, y que muchos jerarcas del partido importaron, o sea, les trajeron vacunas de Estados Unidos, de Europa, y se vacunaron con otras cepas. Y bueno, son rumores, pero son rumores, como siempre pasa en estas situaciones, tremendamente corrosivos. Esto realmente, y es muy difícil de mentir. O sea, el Partido Comunista puede decir, no, pero eso es absolutamente falso. ¿Y cómo lo prueban? Y cuando comienzan a correr estos rumores corrosivos, yo creo que las autoridades deben estar muy preocupadas. Bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa en China, que ha sido un país que nos ha alimentado de todo tipo de noticias muy fuertemente en los últimos 3-4 meses, en gran parte por todo este asunto de la pandemia, pero la movilización de la ciudadanía ahí cuando se mueve, bueno, todos sentimos que se mueve el piso de alguna forma. Cierto. Gracias, Raúl, que te vaya bien. Chao, hasta mañana. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.